Hola a todos, sean bienvenidos al lado tenebroso. En el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez con una historia bastante conocida. Cada uno es libre de creer si las maldiciones existen o no, o solo es pura casualidad. Bueno gente, no olviden suscribirse al canal. Comenzamos con el video. A principios del siglo VI la mayor parte de la historia del antiguo Egipto era desconocida para la mayoría de la población. Poco se sabía de aquella época, y menos aún de la mayor parte de los faraones egipcios. Aunque se asocien las pirámides de Egipto con los enterramientos de los faraones, lo cierto es que solo se usaron en el antiguo Egipto en unas dinastías muy concretas, y se prefería excavar grandes tumbas con varias salas en el interior de parajes escarpados, Valle de los Reyes. Estas salas se decoraban y llenaban de valiosos objetos, y en ellas se depositaba el cuerpo embalsamado de los faraones, dentro de un sarcófago. La tumba de Tutankamón permaneció oculta e intacta durante más de 3000 años. En la década de los años 1920, el egiptólogo Howard Carter descubrió la existencia de un faraón hasta entonces desconocido, y convenció a Lord Carnarvon, un famoso aristócrata inglés, para que financiase la búsqueda de la tumba que se suponía intacta en el Valle de los Reyes. El 4 de noviembre de 1922 se descubrieron los escalones que descendían hasta una puerta sellada. Se hizo un agujero en la parte superior de la puerta para poder acceder, donde descubrieron una tumba, luego catalogada como KV62, resultó ser la del faraón Tutankamón y es la mejor conservada de todas las tumbas faraónicas encontradas hasta la fecha. Permaneció prácticamente intacta hasta nuestros días, hasta el punto que cuando Carter entró por primera vez en la tumba pudo fotografiar unas flores secas de 2000 años atrás que se desintegraron enseguida. Después de catalogar todos los tesoros de las cámaras anteriores, Carter llegó a la cámara real donde descansaba el sarcófago del faraón desde hacía 3000 años. Aquí es donde comienza la famosa maldición de Tutankamón. Lord Carnarvon había sufrido un grave accidente de coche unos años antes, que le había afectado entre otras cosas a los pulmones, y vivía en Egipto porque el clima más seco era mejor para su salud. En marzo de 1923, 4 meses después de abrir la tumba, Lord Carnarvon fue picado por un mosquito y poco después se cortó la picadura mientras se afeitaba, causándole una septicemia que se extendió por todo el cuerpo. Una neumonía atacó mortalmente a Lord Carnarvon, que murió la noche del 5 de abril. Se cuenta, y no hay confirmación ninguna de estos hechos, que a la misma hora de su muerte la perra de Lord Carnarvon, Susie, aulló y cayó fulminada en Londres. También dijeron que cuando Lord Carnarvon murió, en el Cairo hubo un gran apagón que dejó a oscuras la ciudad, pero momentos después regresó. En ese momento los familiares en el hotel se comunicaron con la empresa de electricidad sin recibir explicación del extraño fenómeno. Nuevamente no hay constancia documental de este apagón. Poco más necesitó la prensa inglesa para airear las leyendas de la maldición de los faraones. Incluso algunos afirmaron que en un muro de las antecámaras estaba escrito: la muerte vendrá sobre alas ligeras al que estorbe la paz del faraón, aunque en realidad esta frase nunca apareciese en las detalladas notas de Carter. Hay que recordar que le costó 10 años vaciar la tumba por la gran meticulosidad que aplicaba en todo, y el muro fue derribado para entrar en la tumba. A la muerte de Lord Carnarvon siguieron varias más de las personas que habían descubierto la tumba. Audrey Herbert, que estuvo presente en la apertura de la cámara real, murió inexplicablemente en cuanto volvió a Londres. Arthur Mace, el hombre que dio el último golpe al muro para entrar en la cámara real, murió en el Cairo poco después, sin ninguna explicación médica. Sir Douglas Reid, que radiografió la momia de Tutankamón, enfermó y volvió a Suiza donde murió 2 meses después. La secretaria de Carter murió de un ataque al corazón, y su padre se suicidó al enterarse de la noticia. Lo incluyeron en la maldición a pesar de no estar relacionado con la tumba ni haberla visitado. Un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter murió de un ataque cerebral al volver a El Cairo. Al proceder a la autopsia de la momia se encontró que justo donde el mosquito había picado a Lord Carnarvon, Tutankamón tenía una herida, otra cuestión muy dudosa ya que no hay referencias conocidas. Este hecho disparó aún más la imaginación de los periodistas, que incluso dieron por muertos a los participantes en la autopsia. En realidad, excepto el radiólogo, los demás miembros del equipo vivieron durante años sin problemas, incluido el médico principal. El mismo descubridor de la tumba, Howard Carter, murió por causas naturales muchos años después. A principio de la década de los 30, los periódicos atribuían hasta 30 muertes a la maldición del faraón.
Se llegó a decir que Carter había muerto, ya que encontraron una esquela de alguien con su nombre en un periódico, pero seguía vivo. Aunque muchas de ellas eran exageraciones, la casualidad parecía insuficiente para explicar las demás. En las décadas de 1960 y 1970 las piezas del Museo Egipcio del Cairo se trasladaron a varias exposiciones temporales organizadas en museos europeos. Los directores del museo de entonces murieron poco después de aprobar los traslados, y los periódicos ingleses también extendieron la maldición sobre algunos accidentes menores que sufrieron los tripulantes del avión que llevó las piezas a Londres. La última víctima atribuida a la maldición fue Ian McShane, ya que poco antes de comenzar la filmación de la película de 1980 La maldición de Tutankamón, protagonizada por Raymond Burren, donde participaba en un papel secundario, su coche se salió de la carretera y se rompió gravemente una de las piernas, debiendo ser reemplazado en la película. Un estudio mostró que, de las 58 personas que estuvieron presentes cuando la tumba y el sarcófago de Tutankamón fueron abiertos, solo 8 murieron en los siguientes 12 años. Todos los demás vivieron más tiempo, incluyendo al propio Howard Carter, que murió en 1939. El médico que hizo la autopsia a la momia de Tutankamón vivió hasta los 75 años. Algunos han especulado con que un hongo mortal podría haber crecido en las tumbas cerradas y haber sido liberado cuando se abrieron al aire. Arthur Conan Doyle, autor de las novelas detectivescas de Sherlock Holmes, fomentó esta idea y especuló con que el moho tóxico había sido puesto deliberadamente en las tumbas para castigar a los ladrones de tumbas. Aunque no hay pruebas de que tales patógenos fuesen responsables de la muerte de Lord Carnarvon, y recordemos que en esa época se moría de cualquier infección al no existir los antibióticos, tampoco hay duda de que sustancias peligrosas pueden acumularse en tumbas antiguas. Otro estudio publicado en 2002 en el British Medical Journal no encontró diferencias significativas en la tasa de supervivencia de los que se dice que están expuestos a la maldición y los que no. El propio Howard Carter, el hombre que debería haber sido más afectado por la maldición, parecía no verse afectado por ella. La verdad de la maldición de Tutankamón es que no era más que una historia inventada por los medios para vender periódicos. Bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado, nos vemos en un próximo video en Lado Tenebroso. Adiós.